Hola amigos, bienvenidos. En este video vamos a explorar un tema fascinante, las versiones antiguas del Nuevo Testamento. Vamos a descubrir por qué surgieron, qué papel jugaron en la transmisión del texto bíblico y cómo nos ayudan hoy a comprender mejor la palabra de Dios. Acompáñenme en este recorrido y veamos juntos la riqueza que estas versiones han dejado como herencia. Seguramente te has preguntado, ¿por qué existieron tantas versiones del Nuevo Testamento? La razón principal es que, conforme el cristianismo se fue expandiendo por diferentes regiones del mundo antiguo, surgió la necesidad de traducir las escrituras a los idiomas que hablaban esas comunidades. El mensaje del Evangelio no podía quedarse solo en hebreo o en griego, tenía que llegar a las personas en su propia lengua. Así aparecieron traducciones al arameo, al latín, al copto y a otros idiomas locales. Estas versiones no solo fueron un puente para compartir la fe, sino que también hoy son un tesoro histórico, porque nos permiten ver cómo se entendía y transmitía el texto bíblico en los primeros siglos de la Iglesia. En otras palabras, cada versión antigua es como una ventana que nos acerca al proceso de preservación y difusión de la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar de las versiones siríacas más importantes del Nuevo Testamento. Primero tenemos el Diatesarón, hecho por Tasiano en el año 170. Esta versión no es un simple evangelio, sino una armonía de los 4 evangelios, que unía todas las historias de Jesús en un solo relato. Fue muy usada en Siria, pero con el tiempo fue proscrita por la Iglesia. Luego está la Betusira, la primera traducción completa de los evangelios al siríaco, realizada entre los siglos II y III. Desafortunadamente, solo se conservan 2 manuscritos de esta versión, pero nos permite conocer cómo se traducía el evangelio en aquel tiempo. Después tenemos la Pesita, del siglo V, que se convirtió en la traducción oficial y unificada del Nuevo Testamento para la Iglesia siríaca. Esta versión no incluyó algunos libros como Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, pero se difundió ampliamente y hoy conservamos más de 350 manuscritos. Por último, la versión filoxena, del año 508, buscaba ser más literal y fiel al griego, y fue parte de los esfuerzos de la Iglesia siríaca para acercarse al texto original. Estas 4 versiones son clave para entender la historia de la transmisión del Nuevo Testamento en Siria. Ahora vamos a ver las versiones latinas del Nuevo Testamento. Primero tenemos la Vetus Latina, que apareció en el siglo II. Esta versión no era única ni uniforme, ya que existían muchas variantes y diferencias entre los manuscritos. Después, en el siglo IV, surge la Vulgata, realizada por Jerónimo, a pedido del Papa Dámaso. Su trabajo consistió en revisar las traducciones latinas anteriores y crear un texto más confiable. Con el tiempo, la Vulgata se convirtió en la versión oficial de la Iglesia Católica, especialmente después del Concilio de Trento en 1546. Estas 2 versiones son fundamentales para entender cómo el Nuevo Testamento se difundió en el mundo de habla latina. Siguiendo con las traducciones, ahora hablamos de las versiones coptas del Nuevo Testamento. En el Alto Egipto, desde el siglo III, surgió la Sagídica, que se convirtió en la traducción más utilizada en esa región. Por otro lado, en el Bajo Egipto, entre los siglos III y IV, apareció la Boaídica, que fue la versión dominante en esa zona. Estas traducciones coptas son muy importantes porque nos muestran cómo el Evangelio se fue adaptando a diferentes lenguas y culturas dentro de Egipto. Finalmente, veamos algunas de las otras traducciones antiguas del Nuevo Testamento. Se hicieron versiones a lenguas como armenio, etíope, georgiano, árabe, persa y paleoeslavo. Estas traducciones tienen menor importancia para la crítica textual, porque se basaron en textos griegos tardíos o en otras traducciones ya existentes. Un caso muy especial es la traducción gótica, realizada en el siglo IV por Ulfilas, obispo de los godos. Esta fue la primera traducción del Nuevo Testamento para una lengua germánica, y se hizo especialmente para el rey ostrogodo Teodorico el Grande.
El testimonio más famoso de esta traducción es el Codex Argenteus, también llamado la Biblia de Plata, que data del siglo VI y se conserva en Uppsala. Estas traducciones muestran cómo el Evangelio se fue adaptando a diferentes lenguas y culturas, desde el mundo oriental hasta los pueblos germánicos de Europa, asegurando que el mensaje llegara a muchos lugares distintos. Para cerrar, todas estas versiones antiguas del Nuevo Testamento no solo nos muestran cómo se expandió el cristianismo por diferentes regiones, sino que también son un gran testimonio de cómo la palabra de Dios llegó a distintas culturas y lenguas. Gracias a estas traducciones, podemos entender mejor cómo se transmitió el mensaje del Evangelio y apreciar el esfuerzo de tantas comunidades por preservar y compartir la enseñanza de Jesús. Hoy, nosotros también tenemos la responsabilidad de seguir transmitiendo la palabra de Dios, llevándola a nuevas personas y contextos, usando los medios de nuestra época, para que su mensaje siga llegando a todos los rincones del mundo.